el cual se titula Desarrollo de un modelo de evaluación del ámbito del espacio público y habitabilidad del caso Espinal. El municipio de Espinal se localiza al centro oriente del departamento del Tolima. A mano derecha pueden ver la localización del área urbana dentro del mapa veredal del municipio de Espinal. ¿Cuáles fueron las variables que tomaron la iniciativa para mi trabajo de grado, para mi investigación? Bueno, la primera fue que tenía curiosidad por qué era con lo que sucedía en el espacio público, y lo que encontré fue que se encuentra desestimado o desvalorado. Eso sucede porque hay desinformación y o desinterés, tanto por parte de la población que habita pues el entorno urbano, como de los entes encargados de la gestión administrativa y la planificación del territorio. Es decir, hay un desinterés, las personas tienen desvalorado lo que pasa en el espacio público. Entonces, cuando sabemos que hay una crisis en el espacio público, ya más adelante les voy a explicar de qué se trata, necesitaba darle a estas personas herramientas o complementar las que ya existen para que ellos pudieran evaluar y calificar qué es lo que sucede en el espacio público. Para ello investigué un sistema de indicadores para que se pudiera estudiar, y asimismo se tenía que adaptarse según el contexto de donde provienen estos indicadores. ¿Por qué escogí el municipio de Espinal? Bueno, porque Espinal le pasa como a muchos otros municipios, tanto de la región como a nivel de Latinoamérica, y es que carece de cierta información oficial, es decir, algunas características no se encuentran de manera oficial, y la idea es que las personas puedan hacer un levantamiento guiado de la información de manera autónoma, teniendo en cuenta cuando no tienen la información, ¿no? Entonces, el estado del arte de estos indicadores para evaluar el espacio público, encontré muchos autores. Por ejemplo, del 2018 hay un autor que es latinoamericano. El caso de la ONU en 2015 es unos indicadores que son un poco más globales, un poco más generales. Tenemos en el 2014 unos autores que estudiaron el campo de Norteamérica, y en el 2010 tenemos el caso de la Agencia Ecológica de Barcelona, que evaluaron lo que sucede en Europa, específicamente en España. Entonces, estos indicadores fueron en base a los estudios de Salvador Rueda, los cuales tienen más de 50 indicadores, pero para lo que correspondía al trabajo de grado y los objetivos, únicamente 10 eran los más pertinentes y coherentes para aplicar. Aquí a mano derecha pueden ver cuáles son esos 10 indicadores. Esos 10 indicadores están cobijados en 4 categorías, que son la morfológica, ergonómica, psicológica y fisiológica. Estas 4 variables son las que se evalúan en el espacio público. Entonces, después de que ya tenemos cuáles van a ser los indicadores a aplicar, entonces cuando llegamos a un ámbito de estudio que carece de información, pueden ver aquí el municipio de Espinal a mano derecha, el área urbana. Entonces necesitaba encontrar cómo caracterizar el municipio, el área urbana. Entonces, unos estudios que se aplicaron en la ciudad de La Plata dividen y caracterizan el municipio a través de la morfología urbana y la tipología arquitectónica. Aquí pueden encontrar en esta tabla, según las tipologías y las morfologías, cuándo entraban en las diferentes categorías, que fueron 5 del municipio. Es decir, en la A, B, C, D y E, tienen unas características por las cuales se diferencian entre otros sectores del municipio. Muy bien, entonces después de haber tenido los indicadores, de haber entendido el territorio, entonces ahora necesitamos comprender cómo hacer más fácil entender la calificación o el desempeño de cada indicador. Cada indicador tiene un mínimo y un deseable. Entonces, cuando un indicador tiene una calificación, o sea, cuando el resultado del espacio público tiene una calificación del mínimo, va del 10 al 100, entonces 70 es la calificación de qué pasa, ¿cierto? ¿Qué pasa con lo mínimo? En la medida en que el desempeño del indicador sea mejor, va a subir la calificación de 70 a 100. En la medida en que el indicador tenga un resultado deficiente o inferior, va a tener una calificación de 6,9 hasta 10, según el caso. Entonces, para esta exposición únicamente les voy a explicar 2 indicadores por temas de tiempo. Entonces, el primer indicador es el de densidad de vivienda. Este indicador es el principio para evaluar el espacio público, ya que las personas primero habitan la vivienda para después ir al espacio público. Entonces, este indicador busca donde hay una mayor concentración de viviendas, porque allí es donde hay más personas y es donde más servicios tienen que haber. Entonces, Salvador Rueda nos dice que el mínimo deben haber 80 viviendas por hectárea. Sin embargo, lo deseable es que hayan más de 100 viviendas por hectárea. Pero, ¿qué sucede con este indicador? Que en el contexto de Europa, a lo que pasa en Espinal, es muy diferente, debido a que tanto a nivel, con las características culturales, la forma en la que funciona el clima, todo es diferente. Entonces, lo que hice fue evaluar cómo las personas habitan las viviendas en España y en Colombia, en el caso de Espinal. Entonces, aquí pueden ver el estado del arte de lo que pasa también en Alemania y China. Entonces, en el caso de Madrid y Vitoria, Gasteiz, que es una ciudad grande y mediana de España, encontramos que el número de personas por vivienda es de 2,4 a 2,3, mientras que en Colombia, en el caso de Bogotá y Espinal,
Hay de 3,6 a 5,1 personas por vivienda. ¿Qué quiere decir esto? Que en Colombia no necesitan tener tantas viviendas porque más personas viven en una misma vivienda, mientras que en Victoria o en España necesitan más viviendas porque son más unipersonales las familias. Teniendo en cuenta que Espinal duplica la cantidad de personas por vivienda, mi criterio para medir Espinal no puede ser el mismo de Europa. Entonces, en este caso se adaptó el criterio a la mitad según los resultados que se encontró del mínimo y lo deseable. Entonces, este es un punto clave de mi trabajo de grado y es la metodología. Después de que yo comprendo y lo que sucede con el indicador, yo les doy herramientas a las personas para que puedan aplicar ese indicador con más rapidez. La metodología para este indicador es la siguiente. La primera es identificar cada predio. Eso se hace viendo las fachadas de los edificios donde empieza y termina una edificación, para que en el segundo paso se pueda distinguir los pisos residenciales de los comerciales. Pueden ver que en el primer piso hay un establecimiento comercial. De esta manera, ahí no hay vivienda. Sin embargo, en los pisos superiores se puede evidenciar el espacio residencial. De esta manera, cuando en el tercer paso tenemos en cuenta dónde están las viviendas, hacemos un conteo, esto es de manera subjetiva. En el cuarto paso, después de contar cada vivienda de cada edificio, se hace la cuenta de cada la manzana para aquí, en el quinto paso, aplicar la fórmula. Aquí en la parte superior puedes ver la fórmula, que es el número de viviendas sobre la superficie de área de actuación, que es 1 hectárea. Entonces, en el ámbito de estudio donde apliqué este indicador, que fue la unidad urbanística de paisaje homogéneo A, pueden ver dónde hay una mayor concentración de viviendas y dónde hay una menor concentración de viviendas. En general, el resultado de este indicador en el ámbito de estudio fue que hay 43 viviendas por hectárea. Si recordamos que lo mínimo eran 40 viviendas por hectárea, entonces por esto la calificación es de 7, que pueden verla aquí. El segundo indicador que les voy a explicar ya por último es el indicador de proximidad a los servicios. Este indicador que lo que busca, agilizar los desplazamientos en el espacio público de las personas para adquirir un servicio. Entonces, mínimo Salvador Rueda nos dice que deben ser 12 servicios para el 75% del ámbito de estudio, y lo deseable es que sean 16 servicios, que son el total, en simultáneo para todas las personas. Entonces aquí pueden ver una lista de cuáles eran todos esos servicios y su categoría y cuánto era su cobertura en radio. Entonces, ¿qué adaptación se hizo de este indicador al contexto de Espinal? Bueno, el primero fue que se modificó una actividad comercial. Podemos ver que Salvador Rueda dice que los productos cárnicos y los productos de mar son establecimientos que funcionan por separado, son servicios por separado. En Espinal sucede que un mismo establecimiento vende estos dos productos, de cárnicos y de mar. Por lo tanto, se modificó porque ya no van a ser dos servicios, sino que van a ser uno. La segunda adaptación que se hizo fue descartar una actividad comercial. Salvador Rueda dice en su documento que la prensa impresa, es decir, el periódico, es un servicio básico para los españoles. Esto debido a que está sujeto a la Real Ley Orgánica de 1981. Esto quiere decir que las personas los necesitan, los requieren, que un establecimiento especial los venda. Pero ¿qué sucede en Espinal? Que el periódico se puede adquirir desde una farmacia, una peluquería o una persona que los vende en el semáforo. Entonces, eso no es un bien, culturalmente, eso no es un bien básico que necesite la comunidad, por eso se descartó. Y un servicio comercial que se añadió fueron las misceláneas, porque Salvador Rueda no lo cuenta en su documento, pero en el contexto de Espinal, las papelerías y los cafés internet son bienes necesarios para la comunidad, sobre todo para la población estudiantil que necesita pues estos elementos. ¿Cuál es la metodología para aplicar este indicador? Primero es identificar cada equipamiento, cada edificio que ofrece un servicio, y es necesario tener un mapa para localizarlo específicamente en donde se encuentra en la manzana del ámbito de estudio. Porque en el segundo paso necesitamos aplicar radios de cobertura. Según el tipo de servicio, tiene que aplicarse para tener en el tercer paso cuál fue la superficie en la cual esta tiene cobertura. Y por último, aplicar la fórmula. Este se diferencia del caso anterior porque la fórmula aquí me dice que debo dividir servicios por población. Entonces, esta fórmula es más interpretativa. Aquí les muestro cómo se aplicó este indicador. Únicamente les voy a explicar con 4 servicios. Entonces, entre los básicos de 600 metros de radio tenemos el educativo y el deportivo. Pueden ver que el educativo tiene una cobertura total del ámbito de estudio. ¿Listo? Sin embargo, en el deportivo, que es el de color verde, hay 4 mallas, 4 cuadrículas que no tienen la cobertura total del 75%, como lo dice Salvador Rueda. Entonces, el deportivo, 9 de las 13 mallas cumplen, mientras que el educativo, todas las mallas cumplen. Ahora, en el de proximidad, que son los de comercio,
de 300 metros de radio, vemos que los productos cárnicos y demás tienen una cobertura casi total, pero la malla 10 no tiene esa cobertura del 75%. Por lo tanto, 12 de 13 de esos servicios tienen la cobertura. En las tiendas vecinales, pues ahí se encuentran por todo el ámbito de estudio, por lo tanto hay cobertura total. Entonces les voy a explicar rápidamente cómo se califica este ejercicio. Tenemos 4 servicios que les expliqué en este caso, porque en realidad son 16. Uno no cumple. Si los 4 son el 100% y 3 son los que cumplen, es el 75%. Es decir, que está apenas por el mínimo del ejercicio. Por eso la calificación es de 7.5. Entonces yo, después de haber analizado cada fragmentos de cada unidad del área urbana de Espinal, el caso de la A, la B y la C, aquí pueden ver la calificación de cómo se desempeñaron en cada tipo de indicador. Podemos ver que en este caso, espacio público del área urbana cumple con lo mínimo de sostenibilidad o de calidad para la población, pero hay puntos importantes que necesitan mejorarse. Eso es lo que permite hacer esta evaluación. Después de yo haber estudiado el ámbito de estudio, después de yo haber aplicado la metodología, necesitaba comprobar que esta herramienta era útil para las personas. Pude realizar un taller de comprensión de la metodología de los indicadores. Se realizó en las 4 variables del espacio público: morfológico, ergonómico, psicológico y fisiológico. Entonces, al realizar este taller, los resultados fueron los siguientes, y es que el total de los participantes fueron 46 personas. El resultado fue que el 19% de los que participaron no lograron la comprensión ni siquiera media o adecuada de los indicadores, es decir, el 19% requería un poco más de estudiar el indicador, o la herramienta no fue lo suficiente para ellos. Sin embargo, para el 80% de las personas que participaron en este taller tuvieron una comprensión media a alta de los indicadores, es decir, las herramientas que se le dieron fueron tan comprensibles que ellos pudieron evaluar el espacio público sin ningún tipo de problema. Es decir, es práctico, es eficiente, cumple con lo que busca. Entonces, las conclusiones asociadas a los objetivos, lo que se planteó desde un principio fue, primero, identificar las unidades de paisaje, es decir, que las personas pudieran reconocer y caracterizar su territorio, lo cual se cumplió. Lo segundo era aplicar los indicadores coherentes al ámbito de estudio, lo cual fueron los 10, y efectivamente se evaluó el espacio público del área urbana de Espinal, de los fragmentos, lo cual se cumplió. Tercero, desarrollar una metodología de las estrategias, es decir, la metodología es cada paso a paso de todos los 10 indicadores para que las personas pudieran aplicarlo, y también se dio cumplimiento. Y por último, consolidar el documento procedimental de estrategias para la evaluación del espacio público. Ese es el objetivo general, y este documento se consolida en lo que actualmente es la monografía, ya que ahí se encuentra desde el estudio, el ámbito de estudio, la metodología, hasta los resultados de la comprensión del taller en una población del campo que se estaba investigando.